¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Y como no, arrancamos con Copa Sudamericana porque hoy tenemos más partidos justamente de Sudamericana. Y en este caso nos toca analizar y reaccionar el partido entre River Plate de Uruguay y Racing Club de Avellaneda. Ustedes saben del equipo del que somos hinchas, que es Racing Club, el amor que le tenemos y la locura que tenemos por ese club, pero también saben que a mí me encanta ser imparcial en los resúmenes y en los análisis, por lo tanto no me van a ver poniéndome la camiseta del hincha, sino que me van a ver analizando y reaccionando juntos a lo que fue el partido entre River y Racing de acá, justamente de Argentina, Racing Club de Avellaneda. Y por supuesto lo vamos a ver juntos, pero antes te voy a invitar a que te suscribas y en el primer comentario fijado vas a tener OneFootball, la aplicación número 1 de deportes, de fútbol en este caso, para tener noticias al instante. Copa Libertadores, Copa Sudamericana se lo marcan como favorito y les va a llegar noticias al instante de todos los resultados. Ustedes saben que hay un montón de partidos por día en lo que es entre semana, de martes a jueves. Hay muchos partidos, entonces para no perderse de ningún resultado, se marcan como favorito la competición y van a tener noticias al instante, resultados, estadística, todo ahí. Así que descárguense OneFootball. Y ahora sí, si les parece, vamos a ir con el resumen entre River y Racing. Un partido que la verdad Racing no estuvo del todo fino, no estuvo del todo bien, no se vio el Racing que venimos viendo ya desde comienzo de año, un Racing sólido que ataca constantemente, sí atacó constantemente, pero hoy estuvo bastante flojo en los pases, erró muchos pases, erró muchos manos a manos también, o sea estuvo un poco efectivo de cara al gol y estuvo un poco flojo, flaqueó bastante en la zona defensiva. Obvio, y claro está, que cuando salís a buscar el resultado, cuando salís a buscar el partido, dejás espacios atrás. Pero en este caso Racing sufrió de más y igual de los 90 minutos, salvo 15 del segundo tiempo, 10 minutos en los que hubo una ráfaga de River, dominó el partido de principio a fin, mereció ganarlo y lo hizo bastante bien. O sea, llegó el gol sobre el final, al igual que pasó la fecha entre el fin de semana, la fecha de la Liga Argentina, que jugó frente a Sarmiento de Junín, mientras ya estamos viendo primeros minutos y Racing atacando, yendo a buscar. Chanca Alay intentó un córner olímpico ahí. Y bueno, y las llegadas un poco aisladas de River de Uruguay, que también este señor fue figura, Hichazo, el arquero de River, fue figura, y gracias a él River no estuvo abajo en el marcador antes del minuto 88, que creo que terminó siendo el gol. Pero bueno, antes de esa jugada en la que mete el gol Miranda, hubo mínimo entre 10 y 12 llegadas de Racing, pateando afuera del área, en este caso de la mano de Rojas, yéndolo a buscar con Jonathan Gómez, también pateando de afuera. Estaba bastante cerrado River. Yo creo que es algo que hace por una cuestión de diferencia de plantel, de diferencia de plantilla, porque si no, no se explica. O sea, jugar de local y esperar al rival metido constantemente atrás y no buscar ni siquiera salir de contragolpe, porque hasta el segundo tiempo River, me animaría a decir que no tuvo una chance clara de gol que vos digas, che, acá ojo que se le podría haber vuelto la tortilla a Racing, se le podría haber dado vuelta tranquilamente y no se le terminó dando. No, en el primer tiempo fue todo de Racing, salvo este disparo. Miren, esto fue lo único que hubo de River en el primer tiempo. Y les vuelvo a decir, me parece muy raro que un equipo jugando local se defienda tanto, pero entiendo también la diferencia de economía quizás entre Racing y River, que son dos planteles totalmente diferentes. Entonces entiendo un poco en base a eso cómo es el planteo táctico. Sin embargo, y espero que contra Cuiabá y contra Melgar, que también son rivales quizás más asequibles o de que se les puede competir más de igual a igual, de cara a plantel, siempre hablando de plantel estamos en esa nada más. Esperemos que le salga a buscar el resultado, porque si no, de esta manera River no va a poder conseguir ganar un partido o incluso hasta empatarlo, porque si se encierra atrás constantemente va a ser muy complicado. A esto me refería con las jugadas que tuvo de contragolpe River en el segundo tiempo. Fueron 15 minutos en los que Racing se desconectó totalmente del ataque porque no generaba peligro,
y además se durmió atrás. Después tuvo esta llegada de Rojas, por ejemplo, pateando afuera del área un bombazo, sacudió y bueno, Ichazo terminó sacando la pelota al córner. Y va a tener otra más, porque seguía atacando Racing, siguió atacando durante todo el segundo tiempo, excepto esos 10 minutos que les digo que ya van a ver la pelota que saca Chila Gómez también. Bueno, acá Jonathan Gómez definiendo flojito. Para mí Racing no estuvo definiendo bien. Más allá de que el arquero después atajó y sacó las pelotas que tenía que sacar, estuvo flojo en la definición. Porque hay jugadas en las que vos tenés que sacar un bombazo para arriba. O sea, sin importar lo que pase, sin importar lo que haya en el medio. Vos tenés que sacudir. Y bueno, Racing en esas jugadas que tenía que sacudir, no sacudió. Y después terminó pagando porque siempre conocemos esta frase de los goles que no metés en un arco te los terminan metiendo en el otro. Bueno, hoy tranquilamente le podría haber pasado. Pero bueno, después entramos un poco en eso de que la Gagoneta está dulce, está atravesando un gran momento, la suerte también acompaña un poco, la fortuna acompaña un poco, los buenos resultados van viniendo, estamos en una sintonía terrible, ahí ya me pongo un poco el chip de hincha en ese caso, tenemos una sintonía tremenda, porque miren esta pelota por ejemplo, en otro momento era una jugada de gol terminaba definiendo bien. Pero bueno, en este caso el delantero de River la termina tirando por arriba del travesaño. Y esta es tremenda. Chila Gómez está en un momento impresionante. Impresionante. Está manteniendo muchas veces el arco en cero, como en este caso. Y está haciendo las cosas muy bien. Entonces se lo va a poner muy complicado a Gago cuando vuelva a Gaby Arias, por ejemplo. La verdad es que hay un equipo titular que no puede salir. Porque hoy se notó mucho la ausencia de Miranda en el partido. Se notó mucho la ausencia de Aníbal Moreno también en el mediocampo. Hay un conjunto de jugadores que no puede salir del equipo titular y en el equipo suplente está poco aceitado y se nota. Porque hay poco toqueteo en el mediocampo, se erran pases muy fáciles. Es cierto que hoy, por ejemplo, el campo de juego no ayudó en nada. Pero bueno, nada, simplemente eso, que Racing tiene un equipo titular, que es el titular indiscutido, y el equipo suplente tiene que empezar a agarrar ritmo, porque la verdad es que va a necesitar mucho Racing de un equipo alternativo porque tiene triple competición, Copa Argentina, Copa Sudamericana y la Liga. Y acá estamos viendo el gol. El gol es gol y se terminó. Yo no entiendo por qué hubo quilombo ahí en el punto en el mediocampo con el árbitro. Después le fueron a reprochar la línea. La pelota entra. Todos los que estábamos viendo el partido por televisión, lo vimos que la pelota entró. Es cierto que quizás en la cancha tenés alguna duda, pero la pelota entra. Y es más, está habilitado Lolo Miranda, que lo felicito desde acá porque fue discutido por mucho tiempo. Y de a poquito se está ganando mucho el cariño de la gente, entonces me pone muy contento por él. Un golazo que metió hoy de cabeza, en este caso sirve para darle 3 puntos a Racing y que quede segundo de la tabla de posiciones en este grupo, porque Cuiabá le ganó 2-0 a Melgar. Resumen que van a tener en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver. Y bueno, y este grupo, el grupo B, queda en manos de Cuiabá por el momento, hasta que se vean las caras la semana que viene Racing y Cuiabá, que ahí vamos a estar también para hacer el resumen. Gracias por estar ahí, los queremos mucho. Un abrazo a todos sudamericanos y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.